Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video de previa Rusia 2018. Y el día de hoy, señoras y señores, hablaremos de la selección de Polonia. Hablaremos del último grupo del Mundial. Quiero agradecerles por todo su apoyo en todos y cada uno de los videos de las previas. Si no las has visto porque estabas en finales, porque estabas en exámenes, por cualquier razón, puedes ir a verlos. Espero que los veas durante los partidos, durante el Mundial. Y espero que me sigas en mis redes sociales, donde también estaremos haciendo seguimiento al Mundial. A la EA Play, que seguramente mientras estás viendo este video, no sé si... creo que ya tendría que haber regresado, si no me falla el cálculo, o estar por ahí. Pero bueno, leales, youtuberos, ya el Carlos del futuro les dirá. Saludos al Carlos del futuro. Un like por el Carlos del futuro, porque seguramente está más guapo que yo ahora mismo. Pero señoras y señores, hoy hablaremos de Polonia, así que sin más... conocidos como Orly o las Águilas en polaco. ¿Cuántas selecciones se apodan las Águilas? En fin, son parte de la Asociación Polaca de Fútbol de la UEFA, ya lo sabemos, entrenados por Adam Nawalka y su capitán es Robert Lewandowski. El jugador con más participaciones en la historia es Michał Przewalok con 102 partidos y su máximo anotador es Robert Lewandowski con 52. Su mejor mundial fue en España 82, en el que llegaron a semifinales. También en Alemania 74 lograron esta hazaña, y su última participación fue en Alemania 2006, en el que terminaron en la fase de grupos. Esta será su octava aparición y actualmente están en la posición 10 del ranking FIFA. Tiene una media de edad de 27,3 años y su proceso mundialista constó de 36 partidos, 21 victorias, 2 empates, 15 derrotas, 85 goles a favor y 38 en contra. Enfrentarán a Senegal, Colombia y Japón. Polonia, este país chiquito pero muy deportivo, que ha dado recientemente mucho talento en el fútbol, en las artes marciales mixtas, pero no había estado en un mundial, no había estado desde Alemania 2006, y Adam Nawalka, que en un principio era criticado por la prensa por un estilo defensivo, por un estilo que no era muy propositivo cuando tenías a jugadores como Lewandowski en tu equipo, regresa al mundial y ahora son todos elogios y aplausos. Y además la estrategia, que no sé si algunos estén enterados, pero estos son videos para fortalezas, debilidades, datos curiosos, que Alemania en 2016, perdón, Alemania, no sé por qué dije Alemania, que Polonia, hace 2 años Polonia decidió no participar en partidos amistosos, o como se le llama en México, partidos moleros, aunque tal vez Polonia habría sido parte de unos partidos moleros en 2016 contra México, pero ellos decidieron concentrarse solo en partidos competitivos. Esto les ayudó a escalar a la posición 10 del ranking FIFA y les permitió estar en el bombo A para el sorteo del Mundial, lo que les permitió encabezar su grupo y terminar en este, que es un grupo donde hay que decir tal vez el de la muerte, en el sentido que es muy reñido. Sí que hay una selección que queda un poco rezagada ante las otras tres, pero aún así es como el caballo negro de un grupo en el que los 4 podrían avanzar. Polonia, ¿qué tiene de argumentos para decir que avanzará esta selección y qué tiene de debilidades? Y es que probablemente su 11 ideal sea literalmente su 11 ideal hasta histórico. Podría atreverme con Lewandowski siendo el máximo anotador de las clasificaciones con 16 goles, con Piotr Zelinski siendo uno de los jugadores claves como el Robin del Batman, Karol Linetti evolucionando en su posición, con Grzegorz Krychowiak dando seguridad en el medio campo. Polonia, que en el siglo XX se había convertido como una selección de carácter rígido, frío, y no necesariamente por estar tan vinculado al frío de su país, pues fue evolucionando a una selección que sí efectivamente era ofensiva en ese proceso. Carlos, pero acabas de decir que es una selección defensiva. Sí han tornado un poco a esto, porque si analiza su récord de goles recibidos, que ya lo mencionaba, terminó siendo una de las peores selecciones en la clasificación, a pesar de haber terminado tan bien. Y hay que decir que muchos de los jugadores de la retaguardia han ido a la baja en la última temporada, 2 temporadas, desde Kamil Glik, que se ha perdido un poco desde que dejó al Mónaco, desde jugadores como Grzegorz Krychowiak para apoyar a esa central, que también ha ido a menos de inclusive aparecer en el 11 no ideal de la Premier League, de los 11 de las pesadillas. Le fue bastante mal en la Premier a Grzegorz, pero sí que su talento en ofensiva, con Piotr Zelinski, con gente como Robert Lewandowski como opción, Arkadiusz Milik, te hace sentir un poco más seguro del carácter ofensivo. Pero Carlos, en los costados, ¿quiénes pueden apoyar? Pues tienes a Jakub Błaszczykowski, que si bien tampoco se ha hecho joven, o al mismo Grosicki, pues sí, la selección se ha hecho algo vieja y la selección sí se ha vuelto de carácter rígido, como le había caracterizado en los últimos años previo a este mundial, antes de Brasil, y pues Polonia al menos sí ha regresado a ese estilo originario, pero ya como con esos toques de ofensivo.
Ya Pepe del Bosque nos hablará un poco más de la importancia de Robert Lewandowski para quitarle esta rigidez de las que les he estado hablando. Yo les compartiré un poco más de Piotr Zielinski, pero en general vemos a una Polonia que suele utilizar un 4-2-3-1 que por momentos se convierte inclusive en un 4-4-2 y que probablemente con la inclusión de Arkadiusz Milik sí se convierte en un 4-4-2, quien se había convertido prácticamente en el segundo mejor jugador de Polonia, lo podríamos decir así, pero creo que todos sabemos la historia y si no la recordaremos un poco más, pero dejemos que el apunte del Rabona nos permita conocer un poco más de Robertito Lewandowski, que por cierto, muy vinculado a salir del Bayern Múnich en este mercado de fichajes. ¿Ya habré subido un mercado de fichajes tal vez desde Los Ángeles? Como lo hemos visto desde la pasada Eurocopa, Robert Lewandowski es el jugador franquicia del equipo polaco. Ya sea jugando como segunda punta al lado de Arkadiusz Milik en 4-4-2 o como referente de ataque en 4-2-3-1, el delantero del Bayern es clave tanto para generar ocasiones como para marcar goles. Las posibilidades de que Polonia avance pasan en gran medida por la contundencia de su 9. Piotr Zielinski, si bien en el Napoli no es un jugador clave, un jugador franquicia, teniendo a jugadores encima de él como Insigne, como Mertens, como Callejón, como Jorginho, es bastante complicado que brille un jugador que sí se ha desarrollado gracias a Sarri y gracias a que le ha permitido en ese esquema de 4-3-3 convertirse en un mediocampista muy completo que le gusta mucho tener el balón, conducir desde el centro del campo hasta llegar a media luna, hasta habilitar ya sea a los Insigne, a los Callejón, al mismo Mertens o inclusive disparar a puerta. Un jugador que se caracteriza por driblar mucho, tener muchísimo talento en esos pies, por tener muy buena presión en sus pases, muy buena visión de campo en esos 3/4 de cancha, tocar acertadamente, pero si bien la gran debilidad de Piotr Zielinski es esa inconsistencia que ha tenido, que si bien se ha ganado un puesto titular prácticamente con Polonia, porque en ese 4-2-3-1 puedes ubicar a dos contenciones para que hagan más la labor defensiva, él, a pesar de ser más un volante interior con el Napoli, puede jugar un poco más adelantado, como el enganche, como el del 10, y si bien no tienes a Insigne y a Callejón, tienes a Grosicki y a Wasikowski, creo que aún así Piotr Zielinski toma muchísima importancia en ese link-up play, en esa, ¿cómo lo traduzco al español? En esa conexión con Robert Lewandowski para que sea literalmente parte de su dúo dinámico, y saludos a un dúo dinámico. Pero hablando de inconsistencia, Arkadiusz Milik. Pero no es necesariamente una inconsistencia de un jugador que de repente desaparezca dentro del terreno de juego. Más bien desaparece del terreno de juego, porque Arkadiusz Milik sabemos que tuvo muy mala suerte con una rotura de ligamentos en la pierna derecha, en la rodilla izquierda y también en la rodilla derecha en años consecutivos. Bastante mala suerte para el que se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes de Polonia, un jugador un tanto distinto a Robert Lewandowski, porque a él le gusta tener un poco más el balón, le gusta driblar con su más grande ídolo en Cristiano Ronaldo. Se está convirtiendo en una de las figuras más importantes del Napoli, pues ya lo decía, de Polonia, iba a decir del Polonia, pero también de Polonia, pero sí que las lesiones lo han ido deteniendo. Y como ya decía Pepe del Bosque, esta selección se puede convertir a un 4-4-2 para darle esa cabida a Arkadiusz Milik y que acompaña a Robert Lewandowski, y tal vez podrías colocar a Piotr Zielinski y aprovechar ahora ese link-up play entre tres jugadores muy talentosos, dos de ellos que se conocen de su actual equipo, dos de la nueva generación de Polonia, si lo podemos decir así, y que confiarán muchísimo, y probablemente el otro va a jugar detrás en un 4-2-3-1 probablemente de Piotr Zielinski y de Robert Lewandowski. Estoy hablando de otro jugador de la Serie A que ha recibido con los brazos abiertos a talentos como el de Karol Linetti. Karol Linetti, un jugador de un corte más defensivo, pero sin dejar de lado el apartado ofensivo. Solo decir que la temporada pasada consiguió un promedio de 3 entradas por partido, que ya eso es decir muchísimo para un mediocampista de contención. Él va a aportar más ese apartado defender, ese meter la pierna, ese apartado de cerrar los espacios a esa defensa que se ha ido añejando y no sabe muy bien, no es como un buen vino. Polonia no le ha ido también en ese sentido, que cabe destacar que no hablé mucho de él, que teniendo a Wojciech Szczesny en la portería no hay tanto problema. El elegido a priori a sustituir a Gianluigi Buffon, aunque actualmente están muy fuertemente vinculados con Mattia Perin. Aún así, Wojciech Szczesny es un jugador que es de confianza, que ha evolucionado después de haber dejado al Arsenal. ¿Cuántos jugadores que dejaron al Arsenal no fueron evolucionando después de abandonar el barco? Aún así, Karol Linetti te brinda un poco más de seguridad y esa recuperación de inmediata para salir jugando, porque también maneja muy bien los toques, la habilidad de un mediocampista que actualmente sería como básico, ¿no? En uno de contención, que no sea la recuperación y pum, la reviento. Más bien salir jugando, a asociarse con Linetti, asociarse con Zielinski, asociarse con los dos extremos por izquierda, que no necesariamente son Wasikowski y Grosicki, pero sí se apuntan como los dos titulares. Una selección de 23 que no dan mayor sorpresa, no se pierde realmente un hombre muy importante, va el talento joven que se hay disponible, van los veteranos, van los experimentados y va el talento de alguno de los mejores jugadores en este planeta.
Polonia es uno de los grandes candidatos, pero ya decía, son 3 en un grupo de 4 que se apuntan para estar en la siguiente ronda. Una selección que ha evolucionado, que si bien ha sufrido un poquito de regresión en el sentido de volver a un estilo un poco más defensivo a pesar de esos jugadores que tiene, tenemos a una selección que puede sorprender bastante en este mundial, pero quiero que en la sección de comentarios opines acerca de Polonia. ¿La tendrías tú como el caballo negro del mundial o uno de los caballos negros? Porque podríamos sacar uno por cada grupo y decir, este podría dar la sorpresa, porque sabemos que hay como 2 favoritos en cada grupo. Los leo en la sección de comentarios, señoras y señores. Eso es todo por este video, muchísimas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó, recuerden que los likes son importantísimos. Vamos por 2000 likes, sería sensacional que fuera la media en los videos de Casa Deportes. Mañana estaremos hablando de Senegal, seguiremos con Colombia y terminaremos con Japón para después pasar a la predicción de quiénes avanzarán en todos y cada uno de los grupos, después de haber analizado las fortalezas y debilidades de todos y cada uno de estos. Muchísimas gracias por el apoyo a todas estas previas. Mis redes sociales en la descripción del video. No olviden comer frutas y verduras y que nos salemos.